Un cordial saludo. Soy la doctora Ailín Granados Rodríguez, especialista en imaginología del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Salvador Allende de la provincia de La Habana. En esta primera jornada virtual de imaginología, los hallazgos tomográficos encontrados en la enfermedad pulmonar por SARS-CoV-2 ejercen un rol protagónico en el manejo de los pacientes positivos COVID-19, desafiante y controversial infección pulmonar. Declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020, causante de un alto número de contagios y decesos desde su brote inicial en China. En Cuba, ha provocado una crisis sanitaria pocas veces vivida por nuestro sistema de salud, creando muchas incertidumbres en todos los servicios clínicos y diagnósticos. La disponibilidad y la eficacia de las pruebas de diagnóstico molecular han constituido un factor determinante en el manejo de la pandemia. Los exámenes radiológicos, especialmente la radiografía de tórax y la tomografía computarizada, han sido fundamentales en los procesos asistenciales, ejerciendo un papel clave en la evaluación de los pacientes con infección por COVID-19. El hospital al cual pertenezco desde el inicio de la pandemia forma parte del frente de batalla contra la controversial infección pulmonar. Múltiples han sido las modificaciones que se han realizado en sus diferentes servicios, no quedando exento el de imaginología, el cual ha tenido que reestructurar la docencia y las líneas de investigación. Al inicio de la pandemia, las principales sociedades de radiología, entre ellas el Colegio Americano y la Sociedad Española de Radiología Médica, no consideraron ni la radiografía de tórax ni la tomografía computarizada como método de screening ni confirmación para la enfermedad. Así evitaban la exposición innecesaria del personal de salud durante la obtención de estos estudios. Este enfoque posteriormente fue reinterpretado. Y a pesar de los distintos sistemas de salud del mundo, la radiografía de tórax y la tomografía computarizada pasan a ocupar un rol potencial en el algoritmo manejo. Al inicio de la pandemia, las principales sociedades radiológicas, entre ellas el Colegio Americano y la Sociedad Española de Radiología Médica, no consideraron la radiografía de tórax ni la tomografía computarizada como método de screening ni confirmación de la enfermedad. Así se evitaba la exposición innecesaria del personal de salud durante la obtención de estos estudios. Este enfoque posteriormente fue reinterpretado. Y a pesar de los diferentes sistemas de salud del mundo, la radiografía de tórax y la tomografía computarizada pasan a ocupar un rol potencial en el algoritmo de manejo. Al inicio de la pandemia, las principales sociedades radiológicas, entre ellas el Colegio Americano y la Sociedad Española de Radiología Médica, no consideraron la radiografía de tórax ni la tomografía computarizada como métodos de screening ni confirmación de la enfermedad. Y así se evitaba la exposición innecesaria del personal de salud durante la obtención de estos estudios. Este enfoque ha sido luego reinterpretado y a pesar de los diferentes sistemas de salud del mundo, la radiografía de tórax y la tomografía computarizada pasan a ocupar un rol potencial en el algoritmo manejo. Cada vez son más elevados los valores de rendimiento diagnóstico para estos exámenes. Por lo mismo, a cada paciente que ingresa en nuestra institución hospitalaria se le realiza radiografía de tórax y su seguimiento a través de las mismas va a depender de las características particulares de cada uno de los pacientes y del criterio clínico del médico que le asiste. En nuestra experiencia local, la tomografía computarizada de tórax ha demostrado una gran sensibilidad en el estudio y manejo de los pacientes con infección pulmonar por SARS-CoV-2. Han sido motivo de debates los consensos que han propuesto las principales sociedades de radiología para definir la correcta indicación de las pruebas de imágenes en los diferentes escenarios clínicos en que se ha desarrollado la pandemia y así estandarizar la estructura de los informes de radiología convencional y de tomografía para los pacientes positivos para la COVID-19. En la experiencia recogida hasta el momento actual por el Servicio de Imaginología,
del Hospital Salvador Allende, los patrones pulmonares por tomografía computarizada más frecuentemente encontrados han sido el patrón en vidrio deslustrado, el patrón de consolidación, el patrón de neumonía organizada, el patrón en mosaico y el patrón en empedrado o crazy paving, como muchos lo conocen. Y los que con menor frecuencia hemos observado han sido el patrón cavitario, el patrón de derrame pleural, el patrón atelectásico y el patrón de ensanchamiento mediastinal. Dichos patrones tienen su traducción imaginológica según la fase evolutiva por la que esté transitando la infección. En la fase inicial o precoz, correspondiente a los primeros 4 días de iniciada la infección pulmonar por COVID-19, las opacidades en vidrio esmerilado de localización predominantemente periféricas y basales, sin preservar el espacio subpleural, han sido los hallazgos tomográficos más típicos. En la fase de progresión, entre el 5º y el 8º día de la enfermedad, se observa un mayor componente de opacidades en vidrio esmerilado. Ahora van a hacerse bilaterales, multifocales y de márgenes mal definidos. Pueden presentarse también áreas en vidrio esmerilado concomitando con áreas de consolidación, dando un patrón mixto y evolutivamente consolidaciones extensas y bilaterales solamente. En la evolución de la enfermedad puede verse engrosamiento de los septos intralobulares, con superposición de líneas intralobares en un contexto de patrón en vidrio deslustrado, que no es más que el típico crazy paving. Ya en la fase pico, entre el 9º y 13º día de las lesiones pulmonares, estas se van a hacer menos específicas, aumenta la gravedad clínica del paciente y es muy frecuente el patrón de neumonía organizada en sus diferentes presentaciones, más típicamente en forma de consolidaciones subpleurales, bilaterales y en zonas de declive y con signo del halo inverso. En la fase de resolución, ya pasado los 14 días o más, puede observarse una franca disminución de las opacidades en vidrio esmerilado, de las consolidaciones y del patrón en empedrado, hasta que nuevamente los pulmones regresen a la normalidad. O puede presentarse reticulaciones, bronquiectasias de tracción y en ocasiones patrón en panal. La fibrosis pulmonar ha sido el final de la infección por SARS-CoV-2 para muchos de los pacientes atendidos en nuestra institución hospitalaria y el inicio de nuevas comorbilidades para estos. Después de haber compartido con ustedes nuestra experiencia, podemos decir que los consensos propuestos por las grandes sociedades de imaginología para los pacientes COVID-19 se reorganizan de acuerdo a la experiencia local de cada servicio de imaginología y las particularidades de cada uno de los pacientes. La radiografía de tórax es la técnica más sencilla, cobrando un papel protagónico en nuestro hospital, ya que nos aporta valiosos datos. Estas se informan diariamente por un comité de expertos y son decisivas en el manejo de cada uno de nuestros pacientes. La tomografía computarizada es un método de estudio muy valioso para los pacientes con SARS-CoV-2, pero a criterio clínico solamente, de acuerdo a la severidad de los síntomas y a la sospecha de las complicaciones, ya que este método de estudio radiológico lleva implícito mayor exposición a radiaciones, movilización de personal y de recursos médicos, aumenta el riesgo de propagación de la pandemia, son superiores los gastos y sin dejar de mencionar que una tomografía computarizada normal no excluye una infección por COVID-19 y que una tomografía computarizada anormal puede no ser específica para el diagnóstico de esta infección pulmonar. Los servicios radiodiagnósticos hoy en el mundo ocupan un rol primordial en la evaluación de los pacientes con COVID-19. Muchas gracias.